Buenas noches, mis queridos hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les doy una cordial bienvenida acá a la Iglesia Bautista Calvario, Lima Centro. Estamos haciendo nuestras transmisiones vía Facebook. Todavía no podemos reunirnos. Estamos orando por ese motivo, para que Dios nos abra puertas, para que Dios en un momento apropiado, en las condiciones apropiadas, nos permita abrir y reunirnos una vez más en forma presencial y disfrutar de esa bendición. Buenas noches con cada uno de ustedes. Agradezco la presencia de todos los que están aquí entrando, gracias a los que están conectándose, y vamos a tomar nuestro tiempo. Cada miércoles nos reunimos para tener nuestro culto de oración y estudio bíblico. Los domingos tenemos dos cultos, uno a las 11 de la mañana, el otro a las 6 de la tarde. En ambos cultos estudiamos la palabra de Dios, aprendemos más cosas que nuestro Dios quiere que nosotros sepamos y vivamos. Gracias a todos los que están añadiéndose a este tiempo, incluyéndose ahí. No se olvide, hermanos, comparta, especialmente los creyentes, compartan este video para que otras personas puedan ser edificadas, ayudadas con el Evangelio de Cristo Jesús también. Y ahora, hermanos, sin más preámbulos, vamos a pasar a nuestro tiempo de oración. Voy a estar dirigiéndoles a cada uno de ustedes en este tiempo de oración. No se olviden, ustedes también estén orando ahí en sus casas durante la semana por aquellos motivos que vengan a nuestras vidas, por aquellas necesidades grandes de la obra del Señor. Vamos a orar, mis amados hermanos. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos y hablemos con nuestro Dios. Padre Celestial, te damos las gracias porque nos permites reunirnos una vez más el día de hoy en este culto. Miércoles, Señor, este culto de oración, de estudio bíblico. Y Padre, hay tantas cosas por las que podríamos orar. Padre amado, nuestro buen Dios, en primer lugar oramos para que nuestras vidas estén alineadas, afinadas contigo. Recordamos, Padre, que somos nada, Señor, sin ti, que en nuestras propias fuerzas, que en nuestro propio poder, Señor, podamos seguirte como tú deseas. Somos sin ti nada, Señor, somos más que polvo, y aún la vida espiritual que hay ahora en nuestras vidas depende de ti. Es en virtud a nuestra comunión, nuestra profunda relación contigo, es que podemos vivir cerca a ti, Padre Celestial. Nuestro conocimiento de la palabra de Dios, ayúdanos a desarrollar. Padre Celestial, conoces bien cada aspecto de nuestras vidas. Si nuestra vida fuera un libro, cada página tú la conoces. Cada letra tú la conoces, Señor amado. Desde la carátula o desde el título del libro, Señor, hasta el final, tú conoces todo. No hay nada escondido, Padre, delante de ti. Perdónanos, ayúdanos. Tú sabes todos los pecados, las luchas humanas en la carne que todavía tenemos. Ayúdanos, Señor, como tus hijos, a poder servirte con todas nuestras fuerzas. Padre Celestial, bendice a cada hermano, especialmente aquí a los que somos miembros de la Iglesia Calvario. Ayúdanos, Padre nuestro, a vivir, a servirte a ti en el lugar donde tú nos hayas puesto, en las condiciones y circunstancias que tú nos permitas vivir. Padre, ayúdanos a crecer. Ayúdanos, Señor, como es el tema en esta noche y como estamos estudiando en Filipenses, a ser como Cristo. Esa es nuestra principal meta, esa es nuestra principal labor. Ayúdanos a ocuparnos de nuestra salvación. Oh Padre Celestial, seguimos orando
por el esfuerzo que necesitamos hacer como hijos tuyos en llevar la palabra de Dios, predicar a otras personas. Señor, la salvación no depende de nosotros, depende de ti. Tú puedes hacer, Señor, que las piedras hablen. Padre, permítenos hablar a nosotros. Pon, Señor, en nuestro corazón un deseo de hablar de Cristo Jesús a otras personas. Ayúdanos a ver, Señor, esta necesidad imperiosa. Y no tanto, Padre, para que nosotros traigamos algo de gloria a nuestras vidas, sino para que tú seas honrado, para que más gente te conozca, Padre Celestial. Para que tú, Señor, seas honrado en la vida de personas tan pecadores como nosotros, que hemos sido salvados por tu gracia. Permítenos ser parte de este privilegio, Señor, de compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Ayuda a los misioneros, personas que se han dedicado a predicar tu palabra. Tú les conoces, Padre Celestial, nombre por nombre. A cada persona, a cada creyente que ha tomado, Señor, el deseo de servirte aquí en esta tierra, abriendo obra, abriendo iglesias, llevando el Evangelio y, Señor, tú juntamente con ellos y tu poder, abriendo corazones y dando el entendimiento de tu palabra para que ellos vengan a salvación. Oh Padre Celestial, ayuda a cada hombre y mujer, a cada familia que se han dedicado a la obra misionera. Oramos en forma especial por los misioneros que apoyamos. Señor amado, apoyamos a Samuel Vega. Ayuda a tu siervo allá en la ciudad de Huancayo. Dale fuerza, Señor, dale fortaleza para seguir haciendo tu obra. Igualmente, Elías García, oramos por ellos, que tú les bendigas a cada uno de ellos, Señor, en el esfuerzo misionero que está haciendo. Al siervo Elías, Señor, ayúdale allá en Caraballo, en el establecimiento de la obra. Ayúdale, Padre, dale sabiduría para saber cuándo abrir, Padre amado, los cultos regulares. Gracias porque a ellos les has permitido, Señor, a estas obras tener, Señor, ya un templo, un lugar donde reunirse. Bendícele, Padre. Provéele, Señor, para sus necesidades personales, las necesidades materiales. Dale salud física, Señor. Fuerza, energía, vitalidad, Señor, capacidad mental para, Señor, estar alertos a, Señor, servirte en la obra a que tú les has llamado, para que otras personas vengan al conocimiento de Cristo. A nosotros, Señor amado, también en igual forma estamos haciendo la obra misionera aquí en Pueblo Libre. Permítenos servirte, permítenos hacer nuestro mejor esfuerzo en este lugar. Oh Padre Celestial, en ese sentido clamamos a ti y te pedimos, danos, Señor, un lugar donde poder predicar tu palabra abiertamente y en forma presencial, donde podamos congregarnos, donde que la buena costumbre, Señor, de congregarnos vuelva a nuestras vidas y hagamos, Padre, nuestro esfuerzo de poder vernos, de poder estar en comunión, compartir la cena del Señor. Tú, Padre Celestial, eres grande, misericordioso. Tú nos darás en el tiempo oportuno estas oportunidades y eso estamos clamando también como iglesia. Nuestro buen Dios, gracias por nuestro país, gracias por las libertades que disfrutamos hasta ahora, porque nos permite, Señor, seguir con la predicación de la palabra de Dios. Eso te suplicamos, Señor, que se mantenga. Sabemos que tu Padre estás en perfecto control de lo que va a ocurrir en el futuro, a dónde, Señor, será guiado nuestro país política, socialmente, económicamente, pero sabemos que tú, Señor, harás que en una u otra forma tu palabra sea predicada. Ayúdanos, danos valor, danos a mirar, Señor, más allá de las cosas superficiales, Padre, que se dan con las circunstancias y los hechos históricos ahora, pero permítenos ver tu mano poderosa, tu dirección, Señor, a dónde nos estás llevando y qué parte tenemos nosotros como pueblo de Dios en los próximos años, en el próximo gobierno que estará, Señor, a cargo de quien tú has designado, Padre, a quien tú darás la autoridad. Te suplicamos, Padre, estas cosas en este sentido por el aspecto de nuestra patria. Oh amado Dios, oramos por personas que conocemos,
Hay un varón llamado Jorge, hermano Ricardo, esta mañana nos habló, nos comunicó para estar orando por él. Ha entrado, Señor, está en una cama UCI, no sabemos exactamente su situación ahora, solo tú sabes, Padre Celestial, pero oramos por su salud. Señor, ayúdale, mejórale, Padre. Tú eres el poderoso, el que puedes cambiar, Señor, drásticamente nuestra condición de salud. En igual forma, Señor, oramos por nuestra hermana Ruth Juárez. Acompáñala, Padre, en este tiempo de dificultad de salud, ahí con los problemas que ella generalmente tiene, pero acompáñale, Padre, ayúdale, fortalécele en estos tiempos. Nuestro buen Dios, muchas gracias por cada cosa que has hecho en nuestras vidas. Oramos, Padre, por todo esto que hemos elevado delante de ti. Da fortaleza, Padre Celestial, a aquellas personas que se dedican al cuidado y la protección de la salud de todo nuestro país, Señor. Dales la energía, la fuerza para seguir esforzándose. Es difícil, Señor, en estos tiempos, en este tiempo de pandemia, pero da sabiduría, Señor, a todo el personal de salud, aquellas personas que están ahora vacunando, Señor, enfermeras, médicos también que están acompañando a estos grupos, a estos equipos. Ayuda, Padre, a que todo esto se realice siempre bajo tu cuidado, bajo tu protección. Bendice a aquellos quienes, Señor, ponen de verdad esfuerzo y sacrificio por otros. Señor, bendice a estos hombres, estas mujeres que se dedican a esta labor. Muchas gracias, Señor amado, por todas las cosas que hemos elevado ante tu trono de gracia. Sabemos, Padre, que cada cosa que pedimos está supeditado, Señor, a lo que tú decidas y a tu voluntad perfecta. Señor, queremos suplicarte que hagas tu voluntad y lo que es mejor para nuestras vidas, las vidas de nuestros amigos, la vida de nuestra familia, la vida de nuestra sociedad y la vida de nuestro país. Te damos las gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, amada familia, Iglesia de Cristo, gracias a todos los que han ido añadiéndose a este tiempo, a este momento de la palabra del Señor, a la cual ya vamos a entrar, este tiempo de oración. Le doy una cordial bienvenida a todos los que han entrado. Menciono a algunos que han mandado saludos. Gracias, Laura, por enviar tus saludos. Damaris, Carmen, que el Señor te bendiga. Francesca Juárez, muy buenas noches allí desde Sullana. Que el Señor les bendiga. Hermana Lidia, que el Señor también te bendiga. Yo sé que hay otras personas ahí. Saludos a Jorge, Handal y Miriam. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y a todos los que están en este momento dispuestos a servir, a continuar aquí, creciendo más en la gracia de nuestro Señor. Y ahora nos animamos, hermanos, cada uno de nosotros, para poder escuchar y atender con nuestras mentes, pero principalmente con nuestro corazón, a la palabra del Señor. Vayan buscando en sus Biblias, vamos cambiando ese espíritu ahora. Busquen en sus Biblias, por favor, el libro de Filipenses. El libro de Filipenses, una epístola que el apóstol Pablo escribió mientras él estaba en la cárcel. El libro de Filipenses, ahí en la palabra de Dios, estamos aprendiendo a través de este libro cómo ser más como Cristo. Es una carta que habla de diferentes temas. Un tema grande es la gratitud de Pablo a esta iglesia que le ha acompañado en el tiempo en la obra misionera. Y él escribe una carta de gratitud desde la cárcel y les explica a ellos y les agradece y les enseña diversas cosas. Y una de las grandes cosas, uno de los temas grandes es cómo el apóstol Pablo es como Cristo, cómo la iglesia necesita ser más como el Señor Jesucristo.
Y mis amados hermanos, vamos a ver en este tiempo, en esta noche, aquí en el capítulo 2, ya estamos entrando a partir del versículo 12. Estudiamos versículos hasta el 11 la semana pasada. Ahora nos toca aprender y estudiar aquí en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 en adelante. El versículo 12 y 13 hay tremenda palabra de Dios para nuestras vidas. Vamos a leer esta porción de las Escrituras y luego estaremos entrando una vez más pidiéndole a Dios que nos dirija, que nos guíe a través de la palabra de nuestro amado Señor. Dice el texto en la siguiente manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bonito pasaje. Vamos a entrar a la presencia de nuestro Dios en este tiempo. Padre Celestial, te damos las gracias una vez más porque podemos abrir tu palabra. Concédenos, Señor amado, la atención respectiva. Sabemos que muchos hemos vuelto quizás ya de trabajar, de estar haciendo diversas actividades, pero Padre, aunque estamos en casa, aunque estamos en un lugar ahí, Padre, de repente cómodos en un sillón, Padre, que nuestra atención esté en ti. Permítenos concentrarnos ahora en tu palabra. Ayúdanos a ser como Cristo Jesús. Abre, Señor, te suplicamos nuestra mente y corazón. Te lo pedimos, Señor, en sencillez, en humildad y con sinceridad en nuestros corazones. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Enséñanos, querido Padre Celestial. Esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bendición, hermanos, estar compartiendo aquí la palabra del Señor. Y ahora vamos a ver cuál es la demanda de ser como el Señor Jesucristo. Comienza el apóstol Pablo diciéndonos: por tanto, amados míos. Qué profundidad, qué relación tiene el apóstol Pablo tremenda con estos hombres que también siguen a Cristo Jesús. Él no puede estar con ellos. Él está en una cárcel muy lejos. Pero hermanos, la comunión en Cristo Jesús es tan profunda, tan entrañable, que aún con medio de una carta, el apóstol Pablo expresa ese amor que tiene para este pueblo. Por tanto, amados míos. Hermanos, siempre debe haber ese espíritu en nuestras vidas como personas que nos amamos mutuamente, y ahora en ese espíritu de gente que se aprecia, que se ama, vamos a mirar lo que Dios nos quiere decir. Pablo tiene un profundo aprecio por estos hermanos y aquí lo primero que les dice: como siempre habéis obedecido. ¿Cuál es la primera y gran demanda, hermanos, que tenemos aquí en el texto para ser más como Cristo? O cuando somos como Cristo, ¿qué cosas demanda el ser como Cristo? Una de las primeras cosas que el apóstol Pablo resalta aquí en el texto es que ser como Cristo demanda de nuestras vidas obediencia continua. Y usted, como puede darse cuenta aquí en el texto, Pablo menciona algo acerca de los filipenses y está resaltado ahí el texto, tú puedes verlo, me parece que está ahí en color azul, pero nos dice la palabra del Señor y las palabras de Pablo acerca de los filipenses, que ellos son gente que siempre obedece, son gente que obedecen en una forma continua. Hermanos, ser como Cristo, llegar a ser más como Él, es decir, crecer espiritualmente,
Madurar espiritualmente, hermanos, va a hacernos crecer en una obediencia continua. O sea, siempre debemos de obedecer. Hermanos, sabemos que a veces hay momentos en nuestra vida que nosotros no obedecemos, pero necesitamos hacer este ejercicio espiritual en nuestras vidas de aprender a obedecer. ¿Y qué significa, hermanos, el término que estamos hoy día pensando, comprendiendo aquí, que tenemos aquí en el texto? ¿Qué significa obediencia? ¿Qué es el término obediencia para nuestras vidas? Cuando nosotros decimos obedecer, ¿qué significa? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significaba para los creyentes aquí en Filipos, estos hermanos aquí escuchando? Obediencia. ¿Qué cosa significa obediencia? La palabra obediencia, por lo menos aquí en el texto, hermanos, quiero darles aquí esta luz aquí, el idioma, hermanos, en el que fue escrita la palabra del Señor, el Nuevo Testamento en el griego y el Antiguo en el hebreo, pero los idiomas originales nos dan mucha riqueza, mucho aprendizaje para nuestra vida. La palabra, hermanos, aquí, obediencia, significa oír bajo. La palabra es jurakuo, más o menos. Sí, eso es más o menos la palabra. Perdón, estoy pronunciándolo mal. Jupakuo. Y kuo, la última parte de esta palabra griega, jupakuo. Kuo es oír. Y el jupa, o upak, como quiera pronunciarlo, dependiendo de qué formación hay en el griego tenga, significa oír debajo de, es decir, estar subordinado, estar bajo las órdenes de alguien, estar escuchando a alguien que me está mandando, alguien que me está dando dirección, alguien que me está dando mandatos. Hermanos, la naturaleza humana no se caracteriza por ser obediente. Desde muy temprano en la historia de la humanidad, con nuestros primeros padres, nosotros, una de las grandes decisiones que tomamos es no obedecer a Dios. Y todo lo que tenemos hoy día es el resultado de no haber obedecido a Dios. Y cuando llegamos a ser como Cristo Jesús, y esto, amigo, que estás escuchando, ¿cómo es esto de ser como Cristo Jesús? Es decir, que Dios te dé una nueva vida, que Dios te haga nacer de nuevo. Si tú no puedes hacer esto, mira, yo te voy a ser honesto. No puedes escuchar a Dios y obedecerle. Puedes escuchar a Dios. Puede ser, querido amigo, que tú puedas, estás leyendo la palabra de Dios y te leo un versículo que dice, ¿no? Voy a mencionar Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Tú dices, estoy escuchando, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Hay un regalo que es la vida eterna, pero tú nunca decides abrir tus manos hacia ese regalo. Tú nunca aceptas la realidad de que eres pecador. Una cosa es escuchar, pero otra cosa es obedecer. Obedecer, aquí el término griego, es escuchar debajo de. Es decir, subordinar mis oídos, subordinar mi atención hacia otra persona que está hablando, que me está diciendo algo para mi vida. Y una persona que es como Cristo es una persona que obedece continuamente a Dios. Es decir, escucha, se subordina a los mandatos de nuestro amado Señor. Primera pregunta en esta noche, tanto para ti y tanto para mí. Ya hablamos a aquel amigo que está escuchando y que quizás no conoce, no tiene todo el entendimiento del evangelio. Mira, tú puedes escuchar, pero no puedes obedecer. Y la primera cosa que necesitarías obedecer es,
Ven a Cristo Jesús, arrepiéntete y recíbele como Señor y Salvador. Pero el que ya está dentro, el que Cristo ya cambió, el que Cristo ya salvó, nosotros la iglesia, querido oyente de la palabra de Dios, no basta que entre por nuestros oídos, que nuestros tímpanos vibren, que el martillito ahí golpee el tímpano y produzca el sonido y llegue a nuestra mente y escuchemos eso. No basta, hermanos. No basta, querido hombre de Dios, mujer de Dios. Necesitas someterte, necesitas obedecer. Y si notas la frase de Pablo aquí, los filipenses que querían seguir a Cristo eran gente que siempre obedecía. Hermanos, yo en mi propia vida tengo que reconocer que muchas veces me cuesta obedecer la palabra de mi Dios. Y tenemos que hacer nuestro esfuerzo. A veces obedecemos en ciertas cosas que para nosotros de repente es sencillo, es fácil. Pero hay cosas que no. Entonces la obediencia deja de ser continua. Bueno, yo obedezco aquí. Yo obedezco en la iglesia. Cuando voy a la iglesia soy obediente. Está bien, pero ¿y en casa? Ahí en las relaciones interpersonales, ahí en tu relación con tus hijos, ahí en el trabajo, ahí en nuestras relaciones con el gobierno o en cualquier otro tipo de relación. Ahí donde quizás nadie que nos conoce dentro de los cristianos, dentro de la iglesia, no nos ve. Siempre obedeces. Evalúa algunas cosas en esta vida. Y si hay algo, querido hermano, querido creyente, a los hijos de Dios, si hay algo que no estás obedeciendo, mira, no estás siendo como Cristo. Arrepiéntete. Cambia drásticamente esta forma de vida. Tú y yo necesitamos exigirnos en nuestra vida. ¿Por qué Pablo les dice lo que les dice aquí a los filipenses? Porque aunque los filipenses son hermanos fieles, siempre va a haber la tentación de no obedecer en forma continua a nuestro Dios. Una persona que ha crecido a la imagen de Cristo, que ha madurado, obedece continuamente a su Señor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y te voy a dar algunos ejemplos. Si tú eres un hombre, una mujer de Dios y tu cónyuge que dice ser cristiano no sigue al Señor, igual tú debes seguir. Bueno, pero él no sigue. O de repente estás en una iglesia y ves que alguien en la iglesia no sigue al Señor. Un hermano fiel. De repente el pastor. Este pastor no sigue al Señor. Y tú dejas de seguir. Has dejado de ser como Cristo. Porque porque nuestro Señor se merece, que nosotros le obedezcamos continuamente si queremos ser más como Cristo. No hay circunstancia, hermanos, en la vida. No hay condición en la vida en que haya un momento en que nosotros podamos decir, bueno, en este momento yo no obedezco a Dios. No hay un punto en la vida en que pueda eso ser real, en que pueda aplicarse eso en nuestras vidas. La vida de un creyente que está creciendo, que está siendo como Cristo, va a crecer en una obediencia continua. No vamos a ser perfectos y vamos a fallar, pero nos vamos a esforzar a querer cada día obedecer más a nuestro Señor. Y el apóstol Pablo le recuerda algunas cosas aquí en el texto. Y quiero que tú también vayas viéndolo, ¿no? Por tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido. Viene una siguiente frase ahí que dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia.
nos da de notar, hermano, a veces nosotros obedecemos cuando una persona nos mira. Tenga cuidado. Hermanos, si algo debe motivarnos a obedecer, no solamente es la presencia de otras personas o seres humanos. Lo que debe, hermanos, animarnos a obedecer. A ti, querido oyente, que crees en el Señor Jesucristo, lo que debe animarte a obedecer a Dios es la presencia misma de Él, no otra cosa. Porque puede haber un momento en que no estás con un grupo en la iglesia. No estás ahí con el pastor. No estás con... Aquí los filipenses ya no están con Pablo. Están solos. Ya no está este hombre espiritual que les motiva, que les empuja, que les observa. A los creyentes que son jóvenes, adolescentes, que han seguido de repente la fe de sus padres. Un momento tus padres ya no te van a ver. Un momento tus padres ya no te van a empujar. Pero siempre la mirada de Dios estará ahí. Y tú tienes que aprender a obedecer. Como les decía Pablo, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Quiero decirle una cosa, aquí, querido oyente, querido hermano, querido amigo que escuchas. Es muy, muy importante que nos esforcemos en escuchar a Dios y obedecerle. Y mucho más cuando no hayan personas que nos están persuadiendo. Nosotros que hemos creído en Cristo, nosotros que ya hemos dado el paso de fe, cuando no hay creyentes, es el momento de estar más alertas. Cuando no estás rodeado en un ambiente cristiano evangélico, es ahí donde debemos estar más alertas para obedecer a Dios. Obediencia continua en nuestras vidas. Es la mejor cosa, hermanos, que nosotros podemos desarrollar en nuestras vidas. Obediencia continua a Dios es evidencia de nuestra sujeción a Cristo y que estamos siendo más como Él. Vamos a dejar este punto, podríamos hablar muchas cosas aquí, mis queridos hermanos, pero vamos a avanzar con parte del texto. Versículo 13 nos va a decir lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestra obediencia siempre va a estar ligada a la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Necesitas mirarle, necesitas dejarle a Él en tu vida. Entonces, hermanos, nosotros debemos obedecer. Quiero resaltar la última frase aquí del verso 12. Que no quiero dejarlo porque es un principio más para nuestra enseñanza el día de hoy. Ser como Cristo demanda obediencia continua, pero ser como Cristo también demanda ocupación santificadora. Aquí cuando nos dice el texto, después de Pablo de decirle que no solamente deben hacerlo como lo hacían en su presencia, sino ahora en su ausencia, ahora que él está en la cárcel, lejos de los filipenses, nos da una frase que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa este texto? Puede confundirnos en algún momento. Alguien podría pensar, bueno, tengo que cuidar mi salvación porque de repente la pierdo. De eso estará hablándonos el texto. No, porque la salvación no depende de las cosas que hagamos. La salvación principalmente depende de la obra que Cristo Jesús hizo allá en la cruz por ti y por mí. Entonces, ¿de qué nos está hablando el texto aquí? ¿Por qué nos dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Nos está hablando de que nosotros necesitamos dedicar nuestras vidas a este proceso de santificación. Ser como Cristo, aparte de una obediencia continua, demanda una ocupación santificadora. El Señor Jesucristo y Dios mismo, después que nosotros hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y Él ha obrado la redención en nuestras vidas, Dios nos ha dado una posición de santos.
La santificación posicional significa que ya no somos más de los hijos de Satanás, sino ahora somos hijos de Dios. Hemos cambiado, hemos sido separados. Eso es lo que significa santificación. Es la santificación posicional. Ya no somos condenados, ahora somos justificados. Dios nos ha separado de condenación para justificación. Ya no estamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Y eso también lo vamos a ver aquí en el texto. Pero ahora Dios nos ha dado una posición diferente. Estamos santificados posicionalmente. Pero la santificación posicional es un aspecto que Dios hace. Y eso lo hace Él en nuestras vidas, en nuestros corazones, en el momento de la salvación, la regeneración o el nuevo nacimiento. Pero cuando aquí el apóstol Pablo nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no se está hablando, hermanos, de ocuparnos en este proceso de la santificación progresiva. Santificación posicional es lo que Dios ha hecho en el pasado. La santificación progresiva es lo que yo necesito hacer. Yo necesito ocuparme en este tiempo en cuanto a mi vida cristiana, a esa nueva vida que ahora Cristo me ha dado. El texto griego, hermanos, revela preciosas verdades aquí en la palabra ocupación. La palabra ocupación indica, en el griego, mis queridos hermanos, indica que cada uno de nosotros, cada uno de los que ya hemos conocido al Señor Jesucristo, necesitamos trabajar en una forma continua. Hermanos, esto de estar ocupados en nuestra salvación, el verbo griego significa trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo. Por eso les digo, hermanos, la salvación en el sentido de lo que Dios hizo, de que Dios nos ha dado una nueva vida y ya está hecha. Pero la vida de salvación aquí en la tierra, y eso es a lo que se refiere aquí el texto, en que debemos ocuparnos en nuestra salvación, significa, hermanos, que necesitamos trabajar toda nuestra vida. Así como debe haber obediencia continua, tiene que haber una ocupación santificadora todo el tiempo de nuestra vida sin interrupción. Tenemos que ir trabajando en este proceso de ser más santos. Tú y yo tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios en este proceso de llegar a ser más santos. Pero hermanos, en el texto que Dios nos ha dado para estudiar en esta noche y en el cual hemos estado leyendo, hay una cosa que me gustaría resaltar aquí en el texto y lo voy a poner para que lo leamos y lo veas. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ahí las palabras finales después, con temor y temblor, manifiestan, hermanos, la actitud que el cristiano necesita tener en este proceso de santificación. Necesitas tener un temor reverente de Dios. Tienes que tener delante de Dios un respeto, una actitud saludable, definitiva. No quiero ofender a Dios y yo voy a respetar a Dios. Quiero decirle algo, hermanos, en esta noche. Querido oyente de la palabra de Dios, si tú no estás ocupándote en tu santificación, eres una persona que ofendes a Dios y no le respetas con el respeto que Dios se merece. Hermanos, la actitud de temor es un asunto muy saludable en nuestras vidas,
que procura no ofender a Dios y procura darle el respeto que Dios se merece. No hay otro ser más grande, hermanos, aquí en la tierra y en el universo al cual nosotros le debamos ese respeto absoluto. ¿Y por qué debemos, hermanos, temerle y temblar delante de Dios? El verso 13 nos revela lo siguiente, y tú puedes ir leyéndolo ahí en tu Biblia, y si no también va a aparecer ahí en la pantalla. Verso 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Obedécele a Dios, sujétate a Él, respétale, témele, y obviamente ocúpate en ser más santo, en separarte de la mundanalidad y ser más como Cristo. Esa es parte de nuestra ocupación santificadora. Dos cosas que estamos viendo hasta ahora, hermanos. Hay más cosas que vamos a ir mencionando aquí mientras vamos estudiando el texto, y vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo en esta noche. Pero aprendemos aquí de la palabra de Dios. Ser como Cristo demanda obediencia continua. Ser como Cristo demanda ocupación santificadora. Después, Pablo, de decirnos que Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y por eso debe haber un temor reverente en nuestra santificación con esta buena actitud. Verso 14. El apóstol Pablo nos lanza aquí otro texto más, otra porción más, para ver otro principio más para esta demanda que hay al ser como Cristo. ¿Qué más demanda el ser como Cristo? Verso 14 dice: haced todo. ¿Qué más demanda, hermanos, el ser como Cristo? Acción. Hermanos, la vida cristiana no es no esto, no el otro, me cruzo de brazos y ya me quedo ahí, no hago nada en esta vida. No, hermanos, la vida cristiana es una vida de acción, es una vida de trabajo, es una vida de dedicación en las cosas. Y cada uno de nosotros necesitamos hacer eso. Haced, y hermanos, noten el texto, haced todo. Hermanos, cada cosa, cada instante que el cristiano hace algo, y eso es algo que tú, amigo, si no has creído en Cristo, no puedes hacer, porque necesitas de Cristo, necesitas un corazón transformado para accionar en forma cristiana, de verdad. Todo el tiempo dice, haced todo. Ahora, vamos a pensar en hacer todo. Y obviamente significa hacer todo para Dios, ¿no? Hacer todo como Cristo espera que hagamos. ¿Qué significa hacer todo? Hacer todo. Bueno, todo lo que uno haga en esta vida puede hacerlo para Dios. ¿Sí o no? Hubo un joven que retó a un pastor. El pastor estaba enseñando, hermanos, nosotros tenemos que hacer todo para Dios y glorificar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Y se puede, hermanos, se puede hacer todo lo que uno puede hacer. Puede hacerlo para Dios. Y luego vamos a hablar de la actitud ahí, de la actividad. Pero hacer todo, quiero hacer el énfasis en la acción total de la vida del creyente enfocado en Dios. Todo se puede hacer para Dios. Sí, hermanos, todo. Aún las cosas superficiales o cosas que uno puede decir como seculares. Por ejemplo, ¿puedo lavar los platos para Dios? Claro. Si lo haces con buena actitud. Y ahí viene el sin murmurar ni discutir, ¿no? O como dice el texto, sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué cosa es murmurar? Es como cuando tú le dices al chico, oye, ya, tiene tu cama, por favor. Y el chico refunfuña, sí, pero no quiero. Así no es, hermanos. Hermanos, la acción del hombre de Dios, la acción del cristiano, tiene que ser sin murmuración, sin como un reclamo interno, ¿no? Como uno, no quiero, ¿no? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Eso es murmurar. Y Dios no espera eso de alguien que está haciendo más como Cristo. Toda acción tiene que ser sin murmuraciones. Y toda acción tiene que ser sin contienda
¿Y qué significa la palabra contienda? Literalmente, hermanos, la palabra griega debería traducirse en una mejor manera como discutir, cuestionar. Se le dice, ya, mira, tú tienes que hacer esto, haz esto así. Y le dice, pero ¿por qué tengo que hacer así? Hermanos, cuando Dios, cuando Cristo, cuando su palabra preciosa nos demanda hacer cosas, no murmures. Tengo que hacer esto. Tengo que casarme con un creyente. Ay, no, pero las chicas del mundo son más bonitas. Oh, los chicos del mundo son más bonitos. Estás murmurando. Pero en la iglesia no hay personas con quien casarme. No hay buenos creyentes. Estás discutiendo con Dios. O cuando Dios te demanda y te dice, pruébame, concédeme, dame algo de tus bienes materiales. En el Antiguo Testamento Dios instituyó el diezmo y era obligatorio para Israel. Para la iglesia no es obligatorio, pero la iglesia ofrendaba y algunos daban más allá de su diezmo. Y tú dices, ¿qué? ¿Diezmar, ofrendar? Pero seguramente que el pastor o los hermanos se van a gastar en otra cosa. Y además, ¿para qué voy a dar? ¿No? Si a otros están dando y comienzas a... Y además, a mí no me alcanza lo que tengo. Toda acción, hermanos, del cristiano verdadero que está siendo más como Cristo, que está creciendo, que está madurando, que está siendo más espiritual, acciona sin murmurar ni discutir. ¿Y qué pasa, hermanos? Por ejemplo, si un día Dios pone algo que nos limita. ¿Qué pasa si dejamos de ver? ¿Qué pasa? Por ejemplo, hermanos, yo ya no, sin lentes yo ya no veo, pero me voy a estar quejando. Señor, yo quiero leer la Biblia, quiero aprender de la Biblia y ahora ya no puedo ver bien, tengo problemas. Y comienzo a discutir con Dios, o vamos a decir, Dios decide que pues yo no tenga mucho dinero, no tenga mucha riqueza como otros tienen. Y me pongo, pero Señor, ¿por qué el otro tiene y yo no? Dios no es justo conmigo. Murmuras. Y ya no vives y tu acción, tu respuesta a Dios en diversas cosas de la vida van a manifestar. Querido hermano, si estás murmurando contra Dios, te estás quejando o estás cuestionando lo que Dios haga en tu vida. Tenga cuidado. El que es como Cristo acciona, vive su vida para Dios, para Cristo, sin murmurar, sin discutir, sin contiendas, como nos dice ahí en el español. Ser como Cristo, ¿qué más demanda, mis queridos amigos, querido oyente de la palabra de Dios en esta noche? Obediencia continua, ocupación santificadora, acción, vida, toda nuestra vida, toda nuestra acción, sin murmuración ni discusión. Y una cuarta cosa para compartir con ustedes en esta noche, demanda irreprensibilidad. Tremenda palabra que he escrito. O sea, ser irreprensible, ¿no? Una persona necesita ser irreprensible y sencillo. El cristianismo verdadero que va cambiando nuestra vida, y si nosotros vamos siendo cada vez más y más como Cristo Jesús, vamos asemejándonos a Él, hermanos, vamos a ser personas que somos y desarrollamos en nuestra vida irreprensibilidad y sencillez. ¿Y qué significan estas dos cosas que vamos y queremos aprender aquí? ¿Qué nos revela la palabra de Dios aquí cuando nos dice que una persona necesita ser irreprensible en su camino de ser más como Cristo? La palabra, hermanos, griega, en el idioma original, nos ayuda a revelar varias cosas. Significa sin defecto. Eso es lo que literalmente significa esta palabra griega. Amemptos. Es una cosa que no tiene defectos. No, sin defecto. Es irreprochable, es irreprensible. No se le puede cuestionar nada. ¿Cómo está nuestra vida cristiana en esa área? ¿Alguien puede mirar nuestra vida y cuestionar algo en nosotros? Una actitud, una acción. Especialmente los que viven en casa.
Mira, si eres papá y eres cristiano, si eres mamá y eres cristiana, si eres hijo y eres cristiano, y de repente el resto de tu familia no son cristianos, pero tú ponte en esa condición. Los que están más cerca de ti, de repente tu empleador, pregúntale si eres irreprensible. Y si él o ella tienen algo que decir, comienza a crecer. Comienza a ser más como Cristo. Hermanos, la irreprensibilidad debe ser el estilo de nuestra vida. Toda nuestra existencia, de tal manera, hermanos, que no puede ser sometido a crítica, ¿no? Porque por pecado o por maldad en nuestras vidas. Hermanos, no puede haber algo en nuestras vidas del cual nos puedan agarrar, ¿no? Te chapé en esto. Hermanos, esa es la exigencia, esta demanda de ser como Cristo. Irreprensibilidad, y hemos asociado otra palabra ahí cercana, irreprensibilidad y sencillez. ¿Qué significa ser una persona sencilla? ¿No? Sencillo, usamos en diversas formas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un billete de 200 soles, a poco se ve, ¿no? Pero bueno, que pueda tener, qué bueno, ¿no? Un billete de 200 soles, un billete de 100 es algo menor, pero cuando nos referimos a un billete de menos valor, estamos hablando, una moneda, ¿no? Una moneda de menor valor, hablamos de sencillo, estamos hablando de monedas, las que tienen un valor pequeño, como los céntimos aquí en nuestra patria. Puede ser centavos en otro lugar, dependiendo del lugar donde tú te encuentras. ¿Y a qué se refiere? Bueno, usamos ese término para ser sencillo. Pero ¿qué significa sencillez? Akeraios, es la palabra ahí. Es algo que es inocente, algo que es genuino. Entonces no habla de algo que realmente no vale, sino más bien algo de que es inocente. Es un derivado, dice ahí la etimología, de algo que viene sin mezcla. O sea, es una persona que mantiene una genuinidad, ¿no? A veces también puede ser, se puede usar esto como alguien ingenuo, alguien que no piensa maldad. Hermanos, a veces en la vida, hermanos, somos mal pensados. Y obviamente, muchas veces hay un dicho que se dice, ¿no? Piensa mal y acertarás. Pero hermanos, la Biblia demanda de ser sencillos. De creer las palabras de otros. Obviamente, si hay algo, necesitamos usar nuestra mente, pero en nuestro corazón debe haber esa inocencia, esa sencillez para tratar y pensar de otras personas. A veces, obviamente, por el pecado y por la forma en que este mundo se conduce, pensamos mal de todos y debemos ser cuidadosos. Pero Dios demanda, hermanos, que exista esa inocencia en nuestras vidas. Y llegar a ser como Cristo, eso, hermanos, va a ayudarnos. Es una demanda, la irreprensibilidad y la sencillez. Esas cosas demanda ser como nuestro Señor Jesucristo. Avanzamos, hermanos, hoy día en el estudio. ¿Qué más, hermanos, demanda el ser como Cristo? Estamos aquí ya en el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos. Luego viene una coma y sencillos, y dice sencillos, y luego hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. Solamente, hermanos, para que no quede duda, y voy a poner el texto ahí para que usted pueda verlo. Y hemos tocado este asunto de irreprensibilidad y sencillez. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, una coma, viene otra frase ahí, otra demanda ahí. Dice, hijos de Dios. Hijos de Dios
sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Solamente, hermanos, para recordarles, cuando el texto dice ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, para que usted recuerde que el texto no está hablando de que uno puede perder la salvación y si uno no hace buenas obras pues no llega a ser salvo. No, hermanos, note el texto ahí en el verso 15, una cosa para ayudarnos y clarificarnos. Dice: hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Hermanos, el texto deja bien claro que hay dos tipos grandes de personas en este mundo: los que son hijos de Dios y los que son la generación maligna y perversa. Son dos cosas diferentes, no hay más. Unos son, una vez más, los hijos de Dios, los que han creído en Cristo Jesús, los que han sido salvados por Él, y la generación, la descendencia o este grupo aquí de malignos y perversos. Son dos grupos totalmente separados. Y dice el texto aquí que nosotros, los que somos hijos de Dios, necesitamos mantenernos sin mancha en medio de una generación que está totalmente manchada, que está totalmente pervertida. Ser como Cristo demanda pureza en nuestras vidas. Oh, hermanos, esta es una demanda grande. Y hoy día, saturados con un montón de cosas de esta vida, desde las lecturas, desde la ideología, desde los medios masivos de comunicación, desde la música, desde las películas, desde las noticias, desde cualquier cosa, hermanos, lo que menos en esta vida hay. Y se puede pensar, hermanos, lo que menos hay es malignidad y perversión. Más bien eso está magnificado. La maldad está por todos lados, la perversidad está por todos lados. Y nosotros necesitamos mantenernos sin mancha. Oh, hermanos, una de estas cosas malignas y perversas que hoy en día se está desarrollando es pues justamente el pensar que la familia no vale nada. Que la familia ya no tiene sentido. El hecho, por ejemplo, hermanos, de nuestra sexualidad. Voy a decirles, aunque de repente esto pueda ser ofensivo para algunos y no es de moda para otros, pero no me importa. Hermanos, el ser humano nace o varón o mujer, no hay más. Nadie se construye como varón, nadie construye una identidad varonil. Nadie construye una identidad femenina o de mujer. No hay, hermano. Es asunto genética, es asunto que Dios ha puesto en la creación. Dios ha determinado esas cosas en la genética. No es algo que se construye. Yo llegué a ser hombre porque, bueno, pues llegué a ser hombre. Me construyeron, me dieron ese ideal. Hermanos, genéticamente yo soy un varón. No puedo dar a luz. Es imposible. No puedo dar a luz. Mi piel no puede ser tan tersa como lo es de una dama, de una mujer. Que Dios le ha dado esa habilidad. Mi corazón late a otro ritmo que una dama. Hermanos, somos totalmente diferentes. Pero en medio de este mundo, hermanos, esta generación maligna y perversa está metiendo ideas totalmente equivocadas dentro de nuestra sociedad. Otra cosa, como yo les dije, hermanos, y todo tiene que ver y está en relación a esto, hermanos. Una de las grandes cosas que hoy día se habla y se dice es que, hermanos, que la familia es el enemigo de la sociedad o del Estado, especialmente en gente que tiene una ideología, vamos a decir, de nivel global, que están tratando de deconstruir nuestra sociedad, de destruirla para implantar y hacer otras barbaridades en este mundo, obviamente todo acomodándose a la venida del anticristo, a la venida de este ser que va a controlar el mundo y va a deshacer todo. Hermanos, todas estas cosas están apuntando a la familia. Hermanos, las familias son sumamente importantes. El respeto por los hogares,
por un hombre y una mujer que deciden casarse, un papá, una mamá, con hijos, formando un núcleo familiar, es muy importante. Y tiene que mantenerse esos conceptos puros. Y tiene que mantenerse, hermanos, el matrimonio puro. Y hermanos, la impureza, la inmoralidad, la perversión, la malignidad ha entrado a nuestro mundo con mucha profundidad y está calando, hermanos, en la mente de cristianos hoy día. Pienso que muchos cristianos hoy día, y me voy a meter como algún profeta, somos menos puros, somos menos malignos y somos menos perversos, pero todavía hay malignidad y perversión, hermanos. Nos falta, hermanos, a nosotros pureza y santidad real. Volvamos nuestro corazón a estas cosas. Ser como Cristo demanda pureza en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida física, en nuestras relaciones. Manténgase puro como Cristo Jesús, porque somos otra generación. Somos hijos de Dios que debemos mantenernos sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa en la cual estamos viviendo. Una sexta cosa, hermanos, aquí en el versículo 15, y vamos a ir ahí terminando. Voy a poner ahí para que puedas ver el resto del texto. Dejamos ahí generación maligna y perversa, perdón, ahí lo dejamos. En medio de la cual, y ahí está, hermanos, la otra demanda para nuestras vidas. La última demanda, hermanos, para nuestras vidas. Ser luz, hermanos, en esta generación maligna y perversa. Dice, en medio de la cual resplandecéis. Hermanos, tenemos la obligación de iluminar, hermanos, nuestra sociedad, de iluminar nuestras familias, de iluminar nuestro hogar, de iluminar, hermanos, el lugar donde estemos, el trabajo. Si estás trabajando en el poder judicial, sé una luz. Si estás trabajando dentro del gobierno, es posible que hayan creyentes que estén en altas esferas del gobierno. Sé luz ahí, resplandece en medio de todas estas perversiones y malignidades. Empuja la luz de Cristo a otros. Hazles mirar a Cristo, porque eso es una demanda para aquel que está haciendo y está madurando más y más como el Señor Jesucristo. Hermanos, hoy día hay más tinieblas que luz, en medio de la cual dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Y les voy a leer, hermanos, y vamos a ir pasando el resto del texto. Aquí quiero que lo vea. Voy a abrirlo un poco para que usted pueda leer y ver el texto en esta noche. Voy a avanzarlo aquí. Dice la palabra del Señor. Aquí viene. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Ya, hay una demanda más, hermanos, no quiero dejarlo en esta noche, ya el tiempo nos ha avanzado, nos ha ganado, pero una demanda más, hermanos, aparte de la pureza y ser luz, la última demanda, la séptima, es aferrarnos a la palabra de Dios. Tú tienes que agarrarte. Asido significa me aferro, me agarro. Hermanos, es imposible ser como Cristo si no estamos agarrados de la palabra de Dios. Para que en el día, dice, de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano, dice el texto, he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y sobre vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Un detalle ahí para terminar, hermanos. Ser como Cristo
si estamos obedeciendo continuamente, si nos estamos ocupando en santificarnos, separándonos del mundo, si nuestro accionar total, continuo, es sin murmurar, sin discutir con Dios, y mantenemos una vida de irreprensibilidad y sencillez, y nos mantenemos puros, y somos luz, la luz de Cristo, hermanos, y nos aferramos a la palabra, hermanos, va a haber gozo en nuestras vidas. Ese es otro gran tema en el libro de Filipenses. Ser como Cristo causa gozo a la vida, causa gozo a la vida de otros. Pablo estaba emocionado, decía, si ustedes hacen esto, hermanos, yo voy a saber que aunque estoy en la cárcel y aunque ya estoy para morir, y es lo que Pablo les dice, y tú puedes leer el texto, aunque yo ya estoy para ser sacrificado, derramado en libación, yo me voy a gozar. Hermanos, ser como Cristo va a causar gozo en tu vida personal y en la vida de otros. Sé como Cristo. Obedece al Señor continuamente. Ocúpate en tu santificación. Acciona toda cosa en tu vida sin murmurar, ni discutir, ni cuestionar a Dios. Sé irreprensible y sencillo. Mantente puro. Sé luz y coge la palabra de Dios. Y sé como Cristo Jesús, porque esto demanda de todos nosotros los que somos cristianos. Que el Señor nos ayude a ser más como Cristo Jesús. Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo, esta noche que hemos podido pasar un precioso momento lindo delante de tu palabra. Ayúdanos a obedecer, Señor, continuamente. Ayúdanos, Señor, a ocuparnos en ser santos. Ayúdanos a vivir, a accionar sin murmurarte ni discutirte, Señor. Manténnos sin tacha, Señor, irreprensibles. Manténnos, Señor, sencillos, gente genuina, sin malignidad en nuestros corazones. Señor, manténnos puros como hijos tuyos. Y haznos iluminar, Padre, en medio de esta generación maligna y perversa. Y ayúdanos a aferrarnos de la palabra de nuestro Dios. Esto te suplicamos en Cristo Jesús. Ayúdanos a ser como Cristo. Amén. Queridos hermanos, siempre procuramos que la palabra de Dios sea lo más importante en nuestros cultos. Sea Dios quien nos hable, quien nos ayude a ser más como Él. Siga a Cristo Jesús. Viva bien su vida cristiana. Agradezco a todos los que han ido entrando el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Gracias ahí. Saludo a Caroline, a Margarita, Mariela. Tengo otras personas que han ido entrando. Ángela Correa. Saludos a todos ellos. Roxana también, Roxana Zabaleta, que el Señor te bendiga. Estoy leyendo a todos los que han enviado saludos. Saludos de mi parte, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Sea como Cristo. Y cuando Dios pide algo, hermanos, nosotros podemos. Seamos como Cristo. No nos olvidemos, hermanos, de estar orando mutuamente los unos por los otros. El día domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestro próximo culto. No se olvide, estemos ahí alertas a Él, estemos preparando nuestros corazones, ore por su servidor, por la exposición de la palabra. Y luego domingo a las 6 de la tarde tenemos nuestro siguiente culto virtual. Y los miércoles a las 7 de la noche como hoy. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Ha sido mi bendición y mi privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Estemos orando, hermanos, para que Dios nos conceda un lugar donde podamos abrir, obviamente en la voluntad del Señor, y tener ya reuniones presenciales. Que el Señor les bendiga. Gracias por unirse a nuestros cultos, a este culto en este día miércoles. Que el Señor les guarde. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Muchas bendiciones.